agradecerle a Dios, que estamos aquí reunidos todos, a ustedes, que ustedes son la base de nosotros, la razón de nosotros estar aquí sentados son ustedes. Pero yo debo resaltar, no simplemente darle la gracia a estos tres caballeros, sino ¿cómo se llama eso? Ese privilegio que Dios me ha dado de tener a estas tres figuras aquí, que yo sé que, por ejemplo, mi hermano Ramón Ortega sabe el calibre de estas tres gentes, que yo soy el que voy más suave, porque yo soy el moderador y yo no acepto que ellos a mí me pregunten nada. Yo soy el que le voy a preguntar a ellos, pero la verdad que es un verdadero honor tenerlo a los tres aquí, porque no fallaron en ningún momento en tan pronto yo le pedí que me acompañaran en este evento y los tres no titubearon en decirme que no, ni en ponerme una excusa. Edgar, muchísimas gracias. Nelson, Roberto. Pero cuando voy a hablar de lavado, entonces se me ocurre pensar en Mellacón, por el tema del cuidado que hay que tener, y ahí voy a entrar con Mella, con el asunto internacional. Ejemplo, y yo quiero que tú me comentes algo, Roberto, sobre eso. ¿Qué está haciendo la banca internacional en estos actuales momentos? Que hace tiempo ya que lo hace. Bueno, fruto del tema de la transparencia, leyes de lavado de activos que son muy similares la mayoría en los países. O sea, se está tratando de tener una unificación de que tú no me vayas a interpretar algo en Dominicana que sea diferente a lo que pueda suceder en Estados Unidos, por ejemplo. Tenemos ya leyes unificadas, pero ¿qué resulta? Los bancos extranjeros que saben, porque no son tampoco ignorantes de esa situación, se están cubriendo con el tema de la transparencia, primero con el asunto del beneficiario final, conoce a tu cliente. Roberto es un experto en ese tipo de cosas, además asesorado a la mayoría de los bancos nacionales en ese sentido. Cuando un banco internacional me dice, tú tienes aquí una inversión a través de tal vehículo societario o de manera personal. A ellos les encanta de manera personal porque tengo que averiguar menos. Pero vamos a poner el ejemplo de que fuera con un vehículo societario. Y tú aquí me completas esta serie de formularios y me llevas hasta el beneficiario final y me garantizas que tú tienes tu respaldo asesor, vamos a decir así, porque tú tienes en Dominicana un experto fiscal que me garantiza a mí que tú estás cumpliendo allí. En la práctica, que es lo que yo he observado en muchos casos, se cumple con el tema documental, pero no así necesariamente con la verdad, de que ese que me está firmando como asesor fiscal garantizándome que yo estoy cumpliendo aquí, a lo mejor firma el formulario y no pasa nada. ¿Qué tú entiendes que es el riesgo? ¿O hasta dónde tú entiendes que yo puedo asumir un riesgo respecto a eso? ¿Cómo debo empalmar lo que allí yo digo, lo que tengo allí, a través de la transparencia, con respecto a lo que tengo localmente? Y ahí aprovecho y te pregunto, con el tema de los paraísos fiscales, entre comillas, que ya sabemos que la normativa, y háblame un poquito de eso, qué es un paraíso fiscal y por qué se le llama un paraíso fiscal, pero cuando tengo esa trilogía de cosas, ¿qué debo hacer a futuro? ¿Me mantengo con mis vehículos societarios? ¿Tú recomiendas otra cosa? ¿Cómo tú ves ese panorama? Bueno, primero, agradecerte por la invitación. Para mí todo un honor ser parte de este panel acompañado de profesionales del nivel del doctor, el señor Edgar y de Nelson y tú como moderador. Mira, hablando de transparencia y lavado de activos, yo creo que en el tema de la prevención del lavado de activos, y te voy a agradecer que cuando piensen en lavado de activos realmente piensen en otra persona, porque yo soy asesor de prevención del lavado de activos, no de lavado de activos. Entonces, es muy diferente una cosa de otra. Entonces, te voy a agradecer esa referencia. No es siempre. organizar el lavado, sino sí, prevenir. No, es prevenir, es la prevención. Y espero que me haya hecho la invitación en ese contexto. No, que yo pensaba que tú me ibas a enseñar lo primero. No, vamos con lo segundo. Ah, perfecto. Está bien. Entonces, bueno, hablando de transparencia y prevención del lavado de activos, yo creo que en la prevención del lavado de activos todo comienza con transparencia. ¿Por qué? Porque el primer paso en donde se hace una solicitud al cliente, cuando eres un sujeto obligado, es la transparencia. Conoce a tu cliente. Tú comienzas absolutamente conociendo todo sobre él, incluyendo quién es la persona que real y efectivamente es beneficiaria de la empresa.
ya sea desde el punto de vista accionario o desde el punto de vista de su control. Dicho de esa manera, no podemos hacer, y el trabajo del sujeto obligado es investigar que no estamos frente a una persona que se hace pasar como un tercero, ocultando a la persona que real y efectivamente controla la empresa. Claramente esto tiene una limitación porque yo no estoy obligado a lo imposible, pero se hace un conocimiento de esa persona que dice ser el socio, dueño de la empresa, o de la persona que efectivamente se determina que la controla, independientemente de que tenga mayoría de acciones o no. Desde el punto de vista de la ley de prevención de lavado de activos, 20% es la referencia. Entonces, claramente en el contexto del conocer al cliente, eso es el trabajo complicado cuando se trata de una persona jurídica. ¿Qué ha pasado? Que ha comenzado una tendencia donde anteriormente hacíamos entramados complicados societarios, donde una empresa, otra empresa era la dueña y sobre esa base se va bajando en muchas capas. ¿Qué ha ocurrido con eso? Que en la medida en que estas leyes de prevención del lavado de activos han enfatizado sobre esa transparencia del beneficiario final, los propios abogados se han visto en la obligación de simplificar esas estructuras. Porque desmontarlas. Porque de hecho, algunos bancos te dicen, mira, yo bajo 3 niveles en la capa societaria. Por debajo de 3 niveles yo simplemente, no digo que sean todos, pero muchas veces para simplificar el proceso operativo de conocer el beneficiario final, yo no evalúo más de unas capas específicas dentro de la estructura. Entonces, eso claramente ha conllevado a que montar eso sin ningún sentido, porque a veces esas estructuras tienen una razón de ser. Hay riesgos que se pueden estar mitigando cuando tú haces esas estructuras complejas. Pero cuando no hay ningún tipo de sentido, pues entonces lo que se ha hecho es una simplificación, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, ya contando con esta ley de lavado y todo este tipo de cosas, ¿cómo me ve la banca internacional y la banca local con esas estructuras hoy? No, como un cliente de alto riesgo. Inmediatamente, precisamente por eso es que algunas estructuras se han ido simplificando, porque ya te ven como alguien que trata de ocultar algo. ¿Qué es? No lo sabemos y por eso hay que profundizar. Se hace la llamada debida diligencia ampliada, se profundiza más sobre los socios, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo llamado a hacer desde el punto de vista del sujeto obligado, que claramente no hablamos de todas las empresas que puedan estar aquí presentes, pero ellos sí son clientes de muchos sujetos obligados. De seguro tienen inversión en el mercado de valores, de seguro son clientes de un banco, seguro en algún momento entran en proyectos fiduciarios, seguro compran flotilla de vehículos, construyen, etcétera, y ahí siempre se le va a ir haciendo esas preguntas. Entonces, siguiendo con la transparencia y la prevención del lavado de activos, conoce tu cliente, conoce el beneficiario final, procedencia de los fondos. El verdadero causante de esa ley de transparencia es la pregunta de la procedencia de los fondos. Pero no basta que yo te diga, oh, vine con este dinero, ese dinero es mío, ya ahí está la procedencia. Sí, pero demuéstrelo. Sí, entonces, ahí es donde viene. ¿Pero cómo te lo demuestro? Entonces, ahí es donde viene la pregunta. Tengo mucho, pero no tengo cómo demostrarlo. Eso se está convirtiendo en un problema. ¿Okay? Entonces, por eso ahora… Pero escúchame, ya que tú mencionas el problema, cuando se inició el tema de la ley de lavado, y te lo digo porque yo te he seguido mucho, te he perseguido en todos los entrenamientos, ese tipo de cosas, y hubo un momento donde prácticamente se le tomó miedo al asunto del efectivo, o sea, el manejar efectivo. 20 años atrás, a lo mejor yo era un señor muy orondo porque me apareció un banco a depositar $1 millón en efectivo porque vendí, qué sé yo, 200 vacas o cualquier cosa de esa y ahí traje mi efectivo y me respetaba mucho. Hoy ya se le tiene un temor, un miedo, porque me vibran raro. O sea, me aparezco en un banco con $1 millón en efectivo, me reciben el depósito, me hacen un reporte, pero me ven como extraño. ¿Tú entiendes que real y efectivamente se ha frenado el uso del efectivo o tú entiendes que hoy por hoy pueden haber las dos cosas o se ha incrementado? ¿Cuál es tu apreciación? Mira, yo creo que al principio hubo una sobrereacción porque de hecho el artículo 64 de la ley establecía en su principio una limitación de uso de efectivo para ciertas operaciones y eso en el sector inmobiliario fue una locura. Esa sobrereacción causó ciertas paralizaciones de operaciones. A mí siempre me gustó, creo que causaba unos efectos
pero no vamos a abrir ese debate en este panel. Pero esa sobrereacción causó precisamente, el efectivo y todo el mundo. Realmente no. Siempre va a haber una mayor cautela con el manejo del efectivo. Ha habido una movilización hacia el uso de canales formales como la banca para recibir efectivo. Nosotros tenemos muchos clientes en el sector no financiero, en el sector real, que no te reciben. Ya eso de venir con un zapato, una caja de zapatos llena de efectivo, a llevarte un reloj, eso en ciertas joyerías con cierto prestigio y niveles no lo permiten. Te mandan al banco o te reciben hasta un monto específico de efectivo, llega con un bulto de la constructora lleno de efectivo, hasta con la maquinita para que lo cuenten. Y ese tipo de cosas, en el contexto de la implementación de esta ley de prevención del lavado de activos, ellos entendían que había un riesgo involucrado y que no lo querían dentro de la institución, que no solamente era de lavado, era de seguridad, costo de manejo de efectivo, todos esos elementos nunca lo habían pensado y ahora comenzaron a ponerse sobre la mesa y entendieron, mira, realmente no tiene sentido yo manejar estos volúmenes exorbitantes de efectivo, además que realmente, ¿quién se parece con $500,000 en una funda, con una maquinita, para que lo cuente en una mesa, para comprar un penthouse? Entonces, son los tipos de preguntas que anteriormente no se hacían y hoy en día se han comenzado a hacer. Esta ley ha conllevado a ciertas movilizaciones de saber quién es la persona con la que estoy trabajando, de dónde viene ese dinero, y todo eso termina en una realización de negocios éticos, que anteriormente simplemente no nos importaba. Hoy en día ya ha habido una mayor concientización de ese tipo de movimientos. No sé si se volvió famoso en las redes una joven que iba a comprar un vehículo de $60,000 y lo iba a pagar al contado, y le hacía una consulta mediante el medio de consulta de la DGI y le decía, yo estoy haciendo una operación, pero me están preguntando de dónde viene el dinero y yo le digo que me lo regaló mi novio, pero ella me está preguntando de quién es mi novio y yo no se lo puedo decir. ¿Qué hago? ¿Hago la operación? ¿No hago la operación? Bueno, es el tipo de preguntas que antes no surgían y que hoy en día lo podemos ver en las plataformas. Pero esa persona hizo esa consulta en la plataforma. Desde la DGI, bueno, se volvió famoso en las redes. Tiene que haberse ido del país, ¿verdad? Entonces, mira que muchos temas de prevención del lavado de activos te llevan a la transparencia, conocer al cliente, conocer la procedencia de los fondos. Pero ¿qué pasa? Si haces operaciones por encima de $15,000 en efectivo, también hay transparencia, porque hay un reporte que va hacia la autoridad competente. Si haces una operación que consideran sospechoso, también hay una información que fluye hacia la autoridad competente. Ahora, esa información no es utilizada desde el punto de vista fiscal, que es algo que tenemos que entender. Esa información no fluye a la DGI como información base para un aspecto de fiscalización, por lo menos así es como siempre se ha manejado. Son elementos que se utilizan a nivel del Ministerio Público en la persecución del lavado de activos. Ahora tenemos otros elementos de transparencia que sí conllevan a la fiscalización. La regulación FATCA, cruce de información, transparencia. Estamos reportando los estadounidenses, en el resto del mundo lo estamos reportando para que ellos hagan su tributación. Y está funcionando la interacción norteamericana con el tema FATCA y además con el acuerdo de intercambio de información fiscal que nosotros tenemos desde la época de Balaguer. ¿Funciona eso? De hecho, ahora… Pero yo te hago la pregunta si funciona con reciprocidad. No de aquí para allá, sino de allá para acá también. En el reciente panel que tuvimos, que tú estuviste allá, tuvo la DGI ahí y hablaba de una información de doble vía. Claro que recientemente cuando se comienza a compartir ese tipo de información y se supone que era una información de doble vía. ¿Es una información cuando se da un caso específico o simplemente si yo tengo cuenta corriente en Estados Unidos? De los mismos elementos que se dan en República Dominicana para yo reportar a un estadounidense son los que de allá serán reportados acá. Ahora bien, Estados Unidos se aprovecha más de esa información que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos realmente sí tienen una tributación internacional. Nosotros tenemos elementos de ingresos que tributan universalmente, como los intereses. Sí, la ganancia financiera. Por ejemplo. Okay. Pero ellos lo tienen todos. Ahora bien, la tendencia es hacia otro tipo y siguiendo con el tema de transparencia, CRS, de reportería de estándar común,
donde ya es todos los países reportando información hacia todos los países para cruzar información fiscal. ¿Okay? Y si todo eso no es suficiente, ya hay una tendencia de utilizar las redes sociales. De hecho, Francia ya tiene un equipo, una tendencia de equipo, viendo las redes sociales para determinar indicios de que usted tiene patrimonios. Sí, pero tú sabes que hay mucha gente que se paran al lado de un yate ajeno o de un carro ajeno, Bueno, que le hace fotos. Yo tengo un colega que no sé si está por aquí, que en estos días le dije, ¿cuál de los tres es tuyo? Ajá. Bueno, sí, pero mira, hubo un caso en Ya yo estoy que cuando me voy a tomar una foto miro para todos lados. por todos lados, sí. Mira, en Colombia hubo un caso muy interesante del director de la DIAN, que es como el equivalente de la administración tributaria en Colombia, donde la hija salía tirándose fotos dentro de un vehículo lujoso y todo ese tema. Y eso inició una fiscalización y terminaron en un proceso de corrupción en Colombia contra el señor, la hija y su esposa. Entonces ya hay ciertas tendencias a utilizar otro tipo de información. O sea que si no lo agarran por toda esa regulación, lo agarran por usted estar de allantoso ahí en las redes, exhibiendo cosas que realmente no se reflejan en su declaración. Algo que no es nuevo, porque ya sabemos, ustedes como asesores fiscales saben, que usted va y registra un vehículo de cierto valor en la DGI y de una vez, pero usted no tiene un ingreso declarado, un IR2, un IR1 realizado, ¿de dónde saca ese dinero para comprar eso? Están pidiendo procedencia de fondo o declaración IR1. La consecuencia de la DGI. Roberto, yo quería precisar algo a los comentarios que se generaron. Mira, lo primero, lo que le dio el acceso a esa información a la DGI no fue la ley 155, sino la nueva ley del mercado de valores. Pero tú entiendes que el secreto bancario fue liberado, se mantiene. ¿Cuál es tu criterio? No, precisamente. La ley monetaria y financiera ponía un intermediador, que era la superintendencia de banco, para las solicitudes de esas informaciones. La ley del mercado de valores, no la 155, sino la nueva ley del mercado de valores es la que aprovecha y modifica ese aspecto y de alguna manera le da el acceso a la DGI de manera directa a esa información. Porque de hecho, si usted busca la ley 18302, que es el Código Monetario y Financiero, siempre hubo acceso a esa información, solo que con una intermediación. Ahora bien, hablar de caer presos todos, realmente el Código Tributario, desde su inicio, tuvo un aspecto penal vinculado al delito tributario, a la defraudación y los otros elementos que se dan dentro del delito, que es lo que está tipificado como delito precedente, más no la falta. O sea que habría que ver dentro de sus pecados qué es una falta y qué es un delito. Porque para que sea lavado tiene que ser primero delito tributario y segundo, ese delito tributario, su valor impositivo tiene que superar los 700 salarios mínimos. Si no llega a los 700 salarios mínimos, no se convierte en lavado de activos tampoco. O la reincidencia, que ya ahí el umbral se cae. Eso lo establece el reglamento de la ley 155-17. Debió estar en la propia ley, pero como conviene, no hay problema ahí que esté en el reglamento. Pero vamos a caer en ese punto ahí y pon tú que sobrepaso los 700 salarios mínimos y se me convierte en ese riesgo de lavado, pero pagué mis impuestos. Porque la DGI me determinó tal cosa. ¿Estoy salvo o sigo teniendo un problema de lavado? Tiene que dar, yo entiendo, ahí yo voy a dejar a Edgar que opine más, que sabe de esos aspectos penales, pero yo entiendo que primero se tiene que dar el delito. Se tiene que dar la defraudación. Quiere decir que si yo a alguien le retengo 101,000 pesos y se me olvidó pagarlo, entonces yo he defraudado en vez de haber evadido. Vamos a... Pero yo entiendo ahí quizá para ampliar. Se tiene que dar el elemento del dolo, ¿no? De la intención. Claro, en el caso, claro, esos elementos tienen que revelarse de que realmente hubo una intención, hay una reincidencia, hay un tiempo. No es tan simple elevar un caso penal diciendo, se me olvidó, está preso. Yo entiendo, los penalistas aquí sabrán cómo se dan todos esos elementos para convertir eso en un caso penal, entiendo yo. ¿No? Entonces, de momento hay casos que se han vinculado al lavado de activos. Por ejemplo, ese tema de los comprobantes fiscales, la venta de los comprobantes fiscales, que eso pique y se extiende.
se han dado ya, se han materializado varios casos vinculados a una defraudación tributaria que le han puesto el lavado de activos. Hay un caso reciente, 29 años se estaban repartiendo en ese caso a nivel penal y una indemnización de 20 millones de pesos. Adelante, sin hablar todavía el caso entiendo que no ha terminado. O sea, estamos hablando de penas importantes, como dice el profesor Edgar. Realmente estamos acostumbrados a que se asuman que la mayoría de empresarios son evasores, pero no lavadores. Entonces eso como que le da una connotación bastante distinta y mucho más seria a cuando hablamos de un aspecto de defraudación. Pero muchas veces cuando alguien se te acerca y conversa sobre un pecado, vamos a decirle, muchas veces ese pecado cae más en la falta que en la defraudación. Ahora, uno de los mayores pecados, ustedes lo han hablado, hacer un doble contrato, o como le dirían los abogados aquí presentes, la contraescritura, ¿verdad que sí? La contraescritura. A mí me consta que la DGI ya ha sometido varios notarios públicos con el contraescrito. Porque ahí sí hay una intención de defraudar. Usted está haciendo dos contratos intencionalmente para evitar un pago de impuestos. Pero eso se te complica más aún cuando tú lo conectas al lavado de activos, tú vas al banco a recibir los 50 millones, a recibir los 100 millones, procedencia de los fondos, y tú tienes un contrato de 10 millones de pesos. Ahí entonces se te vuelve a trancar el juego. Volvemos a la transparencia. Procedencia de los fondos. Por eso digo, ese tema de la pregunta de la procedencia de los fondos es la que está causando. Yo desde mi punto de vista, no sé el parecer de los demás panelistas, es uno de los verdaderos creadores de esa ley de transparencia patrimonial. Ahora, transparentar sin preguntar es también un problema, porque tampoco puede parecer una ley de lavado. Usted estuvo haciendo cualquier crimen, venga, declárelo, pague sus impuestos y nosotros le lavamos el activo. Eso es lo que usted está haciendo a cambio de un 27%. ¿O cuánto es el valor? Disculpe. No sé cuál es el valor, pero a cambio de ese pago de impuestos, y cualquiera estuviera dispuesto a hacerlo, porque lavar ese activo probablemente le cueste muchísimo más que pagar el impuesto al Estado. Bueno, muchísimas gracias.